a la hora de compartir, ¿se comparte el link o se comparte el documento en donde dice tareas, las 5 que se van a compartir? Es el enlace, es el link, es el enlace. Porque se supone que tu archivo ya está en la nube, tú lo subes y, ahí en la nube te va a generar un enlace. Y ese enlace es el que envías en tu tarea del uso de Elix. Gracias. Sí. Bien. Entonces vamos a continuar. Recuerdo que nos quedamos en esa parte, en el continuo de los números. Estábamos platicando la última vez acerca de la introducción, de que el cálculo diferencial pues es la base, ¿no? De tres partes que tenemos: cálculo diferencial, integral y vectorial. Y además que ustedes más adelante, terminando sus cursos, cada uno de sus cursos, pues ustedes van a poder apreciar esa potencia que tienen para resolver problemas y esa belleza también. Bien, vamos a trabajar con el continuo de los números. Nos comentan aquí que los enteros positivos o números naturales, ustedes ya los conocen. Aquí tenemos números naturales, que es el 1, 2 y 3. Son símbolos abstractos para indicar cuántos, ya sean objetos, están en una colección o conjunto discreto de elementos. Entonces recuerden que los números naturales, obviamente enteros positivos, vamos a llamarlos de esa manera, números naturales o enteros positivos, nos indican cuántos objetos están dentro de una colección o conjunto. Bien, ustedes pueden decir, tal vez en este momento, pues que en este grupo en el que estamos ahorita, pues hay tal vez 30 alumnos, 35 alumnos. Entonces en ese momento ya estamos trabajando con números naturales. Esos símbolos nos comentan aquí que son despojados de toda referencia o cualidades concretas de los objetos contados, por lo que no importa si lo que se cuenta son personas, átomos, casas, archivos o cualquier otro objeto. Bien, entonces también los números naturales pues nos ayudan a identificar, ¿no? ¿Cuántas personas hay? Si ustedes están trabajando en átomos, pues pudieran decir cuántos átomos ven. En su colonia, cuántas casas hay, cuántos chivos han visto pasar, ¿no? Si es que están en un rancho o su vecino tiene algunos chivos, pues ustedes pueden identificar, ¿no? ¿Cuántos? Estamos hablando ya de cantidad o cualquier otro objeto. Bien, los números naturales son el instrumento adecuado para contar elementos de una colección o conjunto. Bueno, eso ya lo platicamos y nos dicen que sin embargo no son apropiados para otro objetivo igualmente importante, por el cual es medir. Podemos medir cantidades tales como la longitud de una curva y el volumen o peso de un cuerpo. La pregunta aquí, ¿cuánto? No puede ser contestada inmediatamente en términos de los números naturales. La imperiosa necesidad para expresar medidas de cantidades en términos de lo que nos gustaría llamar números nos obliga a extender el concepto de número para que podamos describir una gradación continua de medidas. Esta extensión se denomina el continuo numérico o el sistema de los números reales, un nombre no descriptivo, pero generalmente aceptado. Entonces vamos a trabajar con esta extensión, el cual se le va a dar el nombre de continuo numérico o el sistema de números reales. Bien, la extensión del concepto de número al continuo es tan convincente, natural, que fue utilizado por todos los grandes matemáticos y científicos de épocas remotas, sin formalización alguna.
Fue hasta el siglo XIX cuando los matemáticos se sintieron obligados a buscar una fundamentación lógica firme para el sistema de los números reales. La resultante formulación precisa de los conceptos, a su vez, produjo a progresos adicionales en matemáticas. Y pues aquí está la introducción ya a lo que vamos a empezar a trabajar, que es el sistema de los números reales. Vamos a identificar qué llamamos con ese sistema. Bien, nos comentan aquí que una exposición adecuada del cálculo diferencial e integral como matemática de la ingeniería depende esencialmente de un estudio cuidadoso del sistema de los números reales. Hay muchos métodos para introducir el sistema de los números reales. Un método usual es el de empezar con los enteros positivos. Entonces ya habíamos platicado hace un momento de los enteros positivos, algunos ejemplos, y utilizarlos como base para construir un sistema más amplio que tenga las propiedades deseadas. Brevemente, la idea de este método es tomar los enteros positivos como base para formar un sistema más amplio, que es el de los números racionales. Bien, ustedes observan aquí, nos comentan que al conjunto de los números naturales se le designa con el símbolo n. Bien, aquí nos dan una referencia. Más adelante vamos a estar trabajando con el conjunto n, y cuando ustedes vean esta letra n que tienen aquí, pues se refiere a los números naturales para esta n. Bien, vamos a trabajar con números racionales positivos. Recuerden que los números racionales positivos son cocientes de enteros positivos. Los números racionales positivos se utilizan a su vez como base para construir los irracionales positivos. Números reales, como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de esos números que son irracionales, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, o también podría ser pi. Bien, que no son racionales. Bien, entonces aquí identifiquen en ese momento qué es un número racional. Un número racional, obviamente, usted lo va a identificar con números positivos y además de que va a formar un cociente de enteros totalmente positivos. Y en los irracionales son aquellos números que ustedes pudieran explorar en sus decimales, que tienen muchos decimales. Entonces a esos, la mayor parte de estos números los vamos a llamar irracionales. Bien, el paso final es la introducción de los números reales negativos y el cero. Recuerden que también, como tenemos números positivos, los hay en negativos. Y además vamos a identificar en nuestro sistema, pues, un número neutro, que vamos a llamar 0. La parte más difícil del proceso total es el paso de los números racionales a los números irracionales. Bien, aunque la necesidad del número irracional se había presentado ya a los matemáticos de la antigua Grecia, en sus estudios geométricos no se introdujeron métodos satisfactorios de construcción de los números reales a partir de los racionales hasta entrando el siglo XIX. Esta época se perfilaron tres teorías distintas, por ejemplo la de Carl Weierstrass, George Cantor y Richard Dedekind. Ahí tienen los años, los pueden buscar, son sus años en la que ellos pues estuvieron en esa época. Bien, en 1889 nos comentan aquí, el matemático italiano Giuseppe Peano propuso 5 axiomas para los enteros positivos que se utilizaron como punto de partida para la construcción total. Bien, pues gracias a este matemático, nosotros en ese sistema de los números reales, pues ya nos da una de las bases. Pero algo muy interesante que nos llamó aquí es que propuso 5 axiomas. Bien, nos comentan aquí que el punto de vista que adoptaremos aquí no es el constructivo. El método que seguiremos en este curso para el estudio de los números reales es el axiomático. Es decir, nosotros a partir de este momento vamos a empezar a trabajar con axiomas, en el que se consideran a los números reales como elementos primitivos.
y se toman algunas de sus propiedades fundamentales como axiomas. Bueno, aquí nos recuerdan, vamos a trabajar axiomas, es decir, se supone que existen ciertos objetos llamados números reales que satisfacen los 16 axiomas enunciados posteriormente en esta sección. Son esas las propiedades que caracterizan completamente a los números reales. Y ese será nuestro punto de partida. Aceptamos estos axiomas y todos los demás conceptos que se desarrollarán en el cálculo diferencial e integral se basarán en dichos axiomas. Los axiomas serán los únicos conceptos indefinidos. Los demás conceptos se definirán en términos de los números reales o en términos de conceptos previamente distintos. Bien, entonces, nosotros vamos a estar trabajando con axiomas, ya sea en ese curso y en los que vienen, para poder dar una mejor aplicación pues, al sistema de los números reales. Bien, después de definir el sistema de los números reales por un conjunto de axiomas, demostraremos que el conjunto de los números racionales puede considerarse un subconjunto de los números reales. Enfatizamos, este es el método axiomático que nosotros utilizaremos para estudiar los números reales. Bien, y aquí están ya manejando el sistema de los números reales, en donde nos dicen que es un conjunto R, vean. Entonces, todos los números reales, ese sistema, lo vamos a llamar como R. En esos apuntes y en los siguientes cursos, pues ya no va a venir tanto la palabra sistema de los números reales, sistemas descritos, sino que solamente va a aparecer la letra R mayúscula. En ese momento, pues ustedes ya deben de recordar, de tener en cuenta que se refieren al sistema de los números reales. Obviamente recuerden aquí que nos dicen que existen dos operaciones. ¿Cuáles serán esas dos operaciones que existen en ese sistema? Está la adición y la multiplicación. Son las únicas dos operaciones que existen, adición y multiplicación. Y obviamente una relación de orden. La relación de orden está denotada por este símbolo. Entonces pueden ver aquí menor que y leída es menor que satisface los siguientes axiomas. Entonces necesitamos en ese sistema definirlo como un conjunto R. Lo vamos a llamar R mayúscula. Obviamente recuerden que existen dos operaciones, la adición y la multiplicación, y va a haber una relación de orden. Esa relación de orden en la que yo puedo identificar los números, cualquier número, pudiera ser el 1, pudiera ser el 2, el 3, el 4, pues yo puedo identificar ya un orden. A ver, el 2 y el 4, pues ¿cuál es mayor? No, pues el mayor es el 4, ok. Yo de esa manera, con esa relación de orden, ya puedo yo identificar estos números. Puedo ya empezar a darles a lo que se le llamó orden, gracias a este símbolo. Bien, entonces vamos a empezar por conocer ahorita los A. Estos A que ustedes ven aquí en color negrita, pues son los axiomas para la adición. Es decir, que en ese sistema de los números reales, las reglas ya están dadas aquí por axiomas. Y los axiomas nos van a decir qué podemos hacer en ese sistema. Bien, para todo A y B, obviamente en el sistema de los números reales, vean aquí ya no les dicen, ya no les describen eso, solamente les ponen R, pero ustedes ya deben de tener en cuenta que se refiere al sistema de esos números reales. Yo puedo tener A más B y obviamente esta adición pues debe también de pertenecer pues a ese sistema. Obviamente aquí a eso se le conoce como estabilidad o cerradura. Entonces recuerden que A y B deben de pertenecer pues al conjunto R. Ese conjunto R, en él yo también puedo hacer operaciones. Y recuerden que las operaciones son la adición y la multiplicación. Si yo tengo dos números, A y B en ese conjunto R, pues si aplicamos la adición, es el resultado, es el número que estoy yo teniendo ahí por medio de la adición, pues debe también pertenecer al conjunto R o al sistema de los números reales. Y aquí nos dicen que para todo A y B en R, que es en el conjunto R, pues tenemos aquí A más B es igual a B más A. Entonces ustedes pueden identificar ahí que el orden, ya no importa aquí el orden de esos números,
que pertenecen al conjunto R, nos van a dar el mismo resultado. Tú puedes tener A más B, te va a dar el mismo resultado en ese conjunto si tú tuvieras B más A. Y a esta característica la llamamos como la ley conmutativa. Si vamos a la A3, obviamente aquí tenemos A, tenemos B y C. Y vean, al menos ahora ya tengo tres números. Tengo tres números pues que pertenecen a ese sistema de los números reales, o también podemos decir al conjunto R. Vean qué pasa aquí con esos tres números. Existe una igualdad entre ellos tres. Si queremos hacer la adición, la recomendación aquí es agrupar por pareja, tal vez los primeros dos, A más B, vamos a sumar después C, debe de ser igual a que si yo dijera, bueno, yo quiero sumar los últimos dos, B más C, y después le añado A. Esta operación se le conoce como, o regla, se le conoce como la ley asociativa. Y tenemos aquí A4. Nos dicen que hay un elemento y solo un elemento en R, en este conjunto, R, al que denotamos por 0. Tal que para todo A, recuerden que A es un número real, pertenece al conjunto R, es decir, al sistema de los números reales, yo puedo tener A más 0. Y esta adición, pues debe de ser igual a ¿quién? A A. Y esto a la vez también debe de ser A igual a 0 más A. Es decir, si yo quisiera trabajar primero con el 0 y tener 0 más A, me debe dar igual a como si yo lo hiciera aquí, A más 0. A este A4 se le conoce como la ley de existencia y unicidad del elemento neutro aditivo. Es decir, pues estaríamos aquí ya conociendo el neutro aditivo. Existe entonces un neutro aditivo. Bien, iríamos con el siguiente, que es el A5. El A5 nos dice que para cada A que pertenece al conjunto R, recuerden que el conjunto R, repito, es el sistema de los números reales, hay un y solo un elemento en ese conjunto R al que denotaremos por menos A. Ven, aquí tenemos menos A. Tal que si yo trabajara A más ese número negativo, que sería menos A, debe de ser igual a 0. Entonces, si ustedes aplicaran aquí propiedades en la operación de signos, ustedes dirían, bueno, aquí sería más por menos, me daría menos, y el otro sería más. Y ustedes saben bien que esta operación, esta adición, pues nos daría igual a 0. Y a esto se le conoce como la existencia y unicidad del inverso aditivo. Bien, es decir, que yo tengo aquí en mi sistema de los números reales, yo sé que en ese sistema ahora existe un neutro aditivo. Recuerden que el neutro aditivo me lo identifican como el A4. Y luego me dicen, bueno, yo puedo tener aquí A y yo puedo tener B. Yo puedo tener A y B. Y aquí ustedes ya se habrán dado cuenta que podemos aplicar el A2. Si yo tuviera aquí C, también puedo aplicar el A3. Obviamente, si yo quisiera sumarlos. Ahora, si yo tengo aquí un número A, el A5 me dice que existe un inverso aditivo. Es decir, menos A. Menos A lo relacionaría yo con A. Y pasa algo similar en ese sistema si yo eligiera B. También debe de existir pues un inverso aditivo para quién, para B. Y así sucesivamente yo también puedo obtener un inverso aditivo para quién, para C. Sería menos C. Entonces hay que tener en cuenta que en este conjunto R tenemos 5 opciones para poder realizar una adición. Recuerden que la primera se le conoce como estabilidad o cerradura, que me permite sumar dos números siempre y cuando pues, estén en ese conjunto. El A2 pues me habla de la ley conmutativa. La ley conmutativa, les repito, no importa el orden de esos dos números, siempre me va a dar el mismo resultado. En la ley asociativa, pues ya me permite sumar más números, no solamente 3, pueden ser 4, pueden ser 5, etc.
Y pues podemos trabajar con esa ley asociativa, lo que nos rige. Y también tenemos la existencia y unicidad del elemento neutro aditivo, es decir, el cero. Todo número sumado con cero, pues nos va a dar siempre ese número. Si ustedes tuvieran aquí, por ejemplo, si ya quitamos las letras y trabajáramos con números, pudiéramos tener 1 más 0. Y esto es igual a tener 1. Ustedes podrían hacer la operación de 3 más 0. Esto es igual a 3. Entonces, vean, por eso le llamamos el neutro aditivo. Ya existe en este conjunto R. Y la 5, les repito, existe ya un inverso aditivo. También se le conoce como la existencia y unicidad del inverso aditivo. Es decir, que cada número que yo elija positivo, pues debe tener también un inverso aditivo. Ok. Bien. Y aquí, si les diera algunos ejemplos, yo podría elegir nuevamente el 2. Su inverso aditivo sería el menos 2. Si yo eligiera el 3, su inverso aditivo sería el 3. Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a pasar con la multiplicación. Vamos a trabajar, vamos a conocer estos axiomas. Bien, tenemos aquí también 5. Vamos a identificar a los axiomas de la multiplicación como M. A los axiomas de la adición los vamos a identificar como A. De A1 hasta A5. Multiplicación de M1 hasta M5. Y nos comentan aquí en M1 que para todo A y B, obviamente en el conjunto R, yo puedo multiplicar dos números. Obviamente ese resultado debe de pertenecer a ese conjunto R o a ese sistema de los números reales. Y aquí a eso se le conoce como estabilidad o cerradura. Pues tiene el mismo nombre, es el mismo nombre como el de la adición, pero recuerden que en la adición estoy sumando dos números. Aquí ya estoy multiplicando. Bien, M2. Para todo A y B en R, obviamente en el conjunto R, yo puedo tener el producto de A por B, que debe de ser igual a ¿quién? A B por A. Obviamente aquí recuerden, pues también el orden de estos números, pues no afecta en ese resultado, sigue siendo el mismo. Y a eso se le conoce como la ley conmutativa. En M3, para todo A, B y C, que en el conjunto R, yo también puedo hacer una multiplicación entre ellos tres. Obviamente la recomendación es, podemos agrupar los primeros dos, resolviendo ese producto, luego con el tercero, y esto también debe de ser igual a que si yo eligiera los últimos números, los multiplicara y al final el primero, pues me tendría que dar el mismo el resultado. Y hablamos de la ley asociativa. Recuerden que estamos trabajando para la multiplicación. En el M4 nos dicen que hay un elemento y solo un elemento en R al que denotamos por 1, diferente de 0. Tal que para todo A que pertenece a R, tenemos aquí que A por 1 va a ser igual a A y eso debe de ser igual a 1 por A. A eso se le conoce como la existencia y unicidad de elemento neutro multiplicativo. Entonces aquí tenemos en esta segunda operación el neutro multiplicativo. Y el neutro multiplicativo aquí sería el 1. ¿Por qué? Porque si yo cualquier número A que eligiera realizara la operación con 1, pues me seguiría dando el mismo. Entonces a eso se le considera el neutro multiplicativo. Ustedes podrían tener el 2. El 2, ustedes saben bien que el 2 pues es igual a tener 1 por 2 y esto es igual a tener también 2 por 1. Y es algo de lo que nos explican aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes tuvieran el 3, pues obviamente de antemano dirían, bueno, sería 1 por 3 o 3 por 1 para que me diera 3. Entonces ahí está, ustedes ya conocieron el neutro multiplicativo. Bien, entonces tenemos aquí M5. Para cada A que pertenece a R, diferente de 0, hay un y solo un elemento R
a que notaremos por a la menos 1, tal que si yo multiplico, vean, multiplico aquí a por a la menos 1 va a ser igual a 1, y esto también puede ser igual a la menos 1 por a. A esto se le conoce como la existencia y unicidad del inverso multiplicativo. Entonces aquí encontramos ese inverso. Recuerden que en la adición encontramos un inverso. Ahorita en la multiplicación también encontramos un inverso. En ese caso se refiere al inverso multiplicativo. Y para el inverso multiplicativo, si ya se dieron cuenta, que sería una representación como a la menos 1. Ese sería el inverso. Ok. Tenemos aquí D, donde nos comentan que para todo A, B y C en R, yo puedo tener lo siguiente. A multiplica a B más C, debe de ser igual a ¿quién? A A por B más A por C. Algo similar ocurre a que si yo quisiera realizar una adición de B más C y luego multiplicarlo por A, eso me estaría dando B por A más C por A. Ya a eso se le conoce como la ley distributiva. Entonces, ustedes pueden observar aquí que tienen un número que multiplica pues ahí a una adición. Entonces la ley distributiva lo que me permite es multiplicar a por el primero y a por el segundo. Entonces tendríamos que a por b me quedaría ab. Y si yo multiplico a por c me quedaría pues a por c. Recuerden que se sigue aplicando o se sigue trabajando ese signo entre estos dos números que son b y c. Entonces, eso es lo que hace la ley distributiva. Algo que yo tenga en el paréntesis y dentro del paréntesis existe una operación, por ejemplo, como la adición o la sustracción, y a pesar de eso tengo un número fuera, pues yo puedo aplicar esta ley llamada ley distributiva para darle solución. O bueno, tenemos la siguiente, tenemos aquí O, tengo O1, O2, O3 y O4. Y nos dice que para dos elementos A y B que yo tenga, obviamente estos dos elementos A y B deben estar en el conjunto R, una y solamente una de las siguientes relaciones se verifica. Bien, de esos números que yo elija en el conjunto R, recuerden que son dos, yo puedo tener A y B. Pero esos dos números, recuerden que estamos trabajando con un orden. Yo puedo identificar ya ese orden. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sé yo que A es más grande que B, o que B es más grande que A, o que son iguales? Bien, pues aquí tenemos la ley de tricotomía. La ley de tricotomía pues me va a ayudar a identificar qué pasa con dos números que yo elija arbitrariamente. Yo puedo ya identificar, ¿no? Pues A es mayor que B, repito, o que B es mayor que A, o que ambos son iguales. Esto es lo que me ayuda o lo que me proporciona la ley de la tricotomía. En el O2, yo ya puedo identificar aquí quién es mayor y quién es menor. Tengo A es menor que B y también tengo aquí B es menor que C. Entonces sabemos muy bien que entre que A debe ser menor a quién, pues a C. Si yo sé que A es menor que B y B es menor que C, pues yo puedo trabajar con este y con este. Y al final, pues yo sé que A sigue siendo menor a quién, a C. Y eso se le conoce como la ley transitiva. Nos dice en la siguiente operación que si A es menor que B, entonces para todo C que pertenece a R, vean aquí tengo una C, es otro número real, y yo puedo tener la siguiente operación, puedo hacer esa operación, A más C también debe de ser menor que B más C. Entonces vean qué ocurre aquí, yo solamente añadí una nueva letra en cada, en cada uno de esos extremos, y obviamente se sigue respetando pues este símbolo que es menor que. Entonces ahí no afecta el número que yo ponga, se sigue aplicando. Y ustedes lo pueden ver
con un ejemplo, si nosotros decimos que A es tal vez igual a 2 y decimos que B es igual a 4. Entonces yo puedo decir con el O3 que efectivamente 2 es menor a ¿quién? A 4. Y ustedes pueden elegir C. C, recuerden que la característica es que debe pertenecer a los reales. Para mí tal vez C pues, pudiera ser 2. Entonces, si yo tengo aquí 2 más 2, aplicando la adición, y aquí tengo también nuevamente 2 más 4, pues esto me quedaría, sí y solo sí, tendría yo 4 menor a 6. Entonces vean, se sigue cumpliendo. Y ustedes verifican que 4 sí es menor a 6. Y es lo que tenemos como el O3. En el O4, si A es menor que B, y además nosotros sabemos que 0 es menor que esta constante C, obviamente aquí nos da a entender a nosotros que C es más grande, es mucho mayor que el 0. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo multiplicar el primero, que sería A por ¿quién? Por C. También debe de ser menor a B por C. Se sigue aplicando ahí. Ojo, obviamente, si C pues es mayor que 0. Y también se puede aplicar algún ejemplo. Nuevamente, si yo defino A, B y C con estos mismos números que tengo aquí, ustedes pueden hacer la sustitución de tener 2 por 2 menor a ¿quién? A 4 por 2. Y eso me está dando 2 por 2, me está dando 4, es menor que, pues, 8. Entonces, se sigue cumpliendo y además de que sigue siendo válida, pues, esta regla. Bien, entonces llegaríamos con el siguiente, que es L, el axioma del supremo. Bien, ese axioma del supremo lo vemos mucho en el curso de cálculo vectorial. Ahí nos dice en ese curso qué es el axioma del supremo. Bien, entonces aquí nos comentan, después analizado estos axiomas, recuerden, son 5 axiomas para la adición, 5 axiomas para la multiplicación, y tenemos las de orden. Las de orden son 3, 4 me parece. Son 4, exactamente, son 4 las de orden. Tenemos la D. En total, si la sumamos, tenemos 15. Tenemos 15 axiomas. Obviamente, más uno, que será la del supremo. No lo vamos a trabajar en este curso. Pero al menos ahorita tenemos 15 axiomas. Esos 15 axiomas, les recuerdo, hay que aprenderlos. Si se los pueden memorizar, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos va a ser más fácil, nos va a dar más agilidad a resolver los problemas que vamos a encontrar más adelante. Y tenemos que resolver. Entonces, la recomendación es pues que ya se empiecen a aprender estos 15 axiomas. 15. Bien, aquí ya en descripción de todo lo que analizamos, pues vamos a analizar lo que nos comentan. Nos dicen que el sistema de los números reales, R, es más que tan solo un conjunto de elementos. Ok, es un conjunto en el que hay dos operaciones, ya nos están recordando, solamente hay dos operaciones. Ahorita en ese curso de cálculo diferencial hay que tener en mente que ya estamos iniciándolo y tener en cuenta que solamente existen dos operaciones. Alguien puede decirme, oye, ¿y cómo se aplica o cómo se puede referir una sustracción, una resta o una división? Ustedes ya saben muy bien que tenemos inversos. El inverso de la adición pues es la resta. El inverso de la multiplicación pues es su inverso multiplicativo. Obviamente también lo definimos como una división. Entonces, ahorita hay dos operaciones. Y para esas otras dos que ya ustedes ya conocen por parte de aritmética, pues se les consideran en la sección de inversos. Entonces tenemos dos operaciones y una relación que satisfacen los axiomas dados. Ya conocimos esos axiomas, recuerden que son 5 para la adición, son 5 para la multiplicación. Nos comentan que no es lo mismo una operación que una relación. Recuerden que los axiomas, los de operación son 2 y de relación solamente, bueno, de operación son 2, suma y resta, pero tenemos en total ¿cuántos axiomas? Tenemos 10. Y los de relación, pues ya ustedes descubrieron
cuántos tenemos ahí. Entonces hay que identificar eso, que no es lo mismo una de operación que una de relación. La operación de adición asocia con un par de números reales, cualesquiera A y B, a un elemento único que obviamente el conjunto R al que denominamos suma y denotamos con A más B. Bien, ya lo estuvimos analizando. En los axiomas aparece ese símbolo más. Algo similar ocurre pues con la operación de multiplicación. Está asociado por un par de números reales cualesquiera. Y a estos nosotros, A y B, recuerden que son números arbitrarios, con los que ustedes quieran, un elemento único en ese conjunto R al que denominamos producto. Es un producto. Entonces nosotros podemos designarlo A por B o también lo podemos escribir como A punto B. Esas dos opciones nos dan pues ese elemento del producto. Tenemos aquí los axiomas entonces de adición y multiplicación. Los símbolos ustedes ya conocen, este y este, que es más, y el de la multiplicación, no se les asigna otro significado especial que el precisado en los axiomas. Por otra parte, si A es menor que B, no es un elemento del conjunto R, sino una afirmación con respecto a los elementos A y B. Bien, entonces aquí ustedes ya se habrán dado cuenta que yo puedo empezar a utilizar la ley de la tricotomía para identificar cómo son esos elementos que estoy eligiendo. Obviamente, pues nos dicen que aquí eso que tenemos de la ley de la tricotomía, pues se refiere ya a una afirmación de que A es menor que B, o pudiera ser al revés, que A es mayor que B, o pudieran ser iguales. Ya a eso nos referimos que es una afirmación. Bien. Nos comentan aquí que los axiomas del A1 al A5 se refieren a las propiedades básicas de la operación de adición y los axiomas M1 al M5 son proposiciones análogas pero con respecto a la operación de multiplicación. Bien, entonces ya identificamos ahí A1 al A5, que es la parte de la adición, del M1 al M5, pues son de la multiplicación. Ahora, vamos a hacer una comparación aquí entre esos axiomas, entre esas dos operaciones. Aquí nos afirman que el A1 con el M1 se denominan leyes de estabilidad o cerradura para las operaciones de adición y multiplicación. Recuerden que el A1 nos decían que yo puedo elegir dos números que pertenezcan al conjunto R y sumarlos. En M1 también esos números deben pertenecer al conjunto R y yo puedo multiplicarlos. Entonces es a lo que nos comentan aquí, que se refiere a la ley de estabilidad o cerradura. Dan ese paso importante para realizar dicha operación. Postulan una propiedad importante que cuando se suman o multiplican dos números reales se obtiene un número real, no otra cosa. Entonces ahí tengan en cuenta esto. Si yo quiero sumar dos números, lo que voy a encontrar va a ser otro número real. Si yo quiero realizar una multiplicación de dos números reales, voy a obtener otro número real. Entonces, no otra cosa. Entonces, continuamos aquí y nos mencionan que el A2 y M2 se llaman leyes conmutativas de la adición y multiplicación. En el A3 y M3 son leyes asociativas. El A3 nos dice que para sumar tres números reales A, B, C podemos primero pues obtener la suma de al menos 2, es decir, de los primeros dos, que es y B, A y B, para después añadirle C, obteniendo así A más B por pareja y después más C. Pero también dice que podemos añadir a la suma de B y C, obteniéndose pues el siguiente resultado. Es decir, yo puedo considerar los últimos números y después le añado el primero. Bien, como esas dos sumas son iguales, según A3, podemos prescindir en los paréntesis y escribir pues A más B más C. También se puede hacer de esta manera, ¿no? Quitar los paréntesis, podemos quitar esos paréntesis y dejarlos de esta manera.
Pero recuerden que el A3 también sugiere que es posible la adición de cualquier conjunto finito de números reales. Recuerden aquí cuando nos hablan de que es posible cualquier adición de un conjunto finito, es que nosotros ya sabemos cuántos números queremos sumar. Pudieran ser 3, pudieran ser 5, pudieran ser 10. Se sigue aplicando pues esta ley. En el caso de M3, indica una interpretación análoga para la multiplicación de 3 o más números reales. En A4 y M4 enuncian la existencia y unicidad de un elemento neutro para cada operación y esos elementos son distintos uno del otro. Al elemento neutro de la adición se le llama 0. Entonces es lo que platicábamos, que en la adición el neutro es el 0 y al neutro en la multiplicación sería el 1. Hay que recordar quiénes son esos neutros porque vamos a estarlos trabajando más adelante. Y el A5 enuncia que todo elemento R tiene un inverso aditivo único. Y M5 menciona que todo el elemento distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo único. Entonces ahí nos confirman que estamos hablando de inversos, tanto para la adición y la multiplicación. Y además aparece una D, aparece ahí una D, también sigue siendo un axioma. A este axioma se le da el nombre de ley distributiva y nos dice cómo combinar, aquí nos da esa idea, cómo combinar las operaciones de adición y multiplicación. Los axiomas del O1 hasta el O4 nos mencionan que el conjunto de los números reales es un conjunto ordenado. Ya nos empiezan a dar esa opción de ir dando un orden. Y nos comentan aquí que O2 es la propiedad transitiva de esa relación de orden y nos dice que si un primer número real es menor que un segundo número real y este a su vez es menor que un tercer número real. Entonces, se puede concluir que el primero es también menor que el tercer número real. Ya estuvimos trabajando algunos ejemplos en esa parte de estos conjuntos ordenados. En el O3 nos dice que cómo combinar la relación de orden con la operación de adición. Similarmente, sucede algo con O4. Propone cómo combinar la relación de orden y la operación de multiplicación. Bien, entonces ahí pues ya nos mencionan, nos hacen nuevamente la clasificación, ustedes ya la pudieron ver de inicio, y nos explican un poco detalladamente de estos axiomas. Entonces recuerden, pues trabajar con estos axiomas, se los tienen que memorizar, se los tienen que aprender para obtener un mejor rendimiento con los problemas que vamos a resolver. Bien, nos comentan aquí que es de observar que en la definición del sistema de los números reales no hay axioma alguno para la relación de igualdad. Bien, recuerden aquí que el de la igualdad lo vimos en la ley de tricotomía. Entonces aquí nos explican qué ocurre con esa definición del axioma que relaciona la igualdad. Bien, pues la explicación es lógica, puesto que la relación A es igual a B significa que se están utilizando dos símbolos diferentes para representar el mismo elemento. Esto es que la relación A igual a B significa que A es el mismo elemento que B. Por consiguiente, no necesitamos reglas explícitas para deducir que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, o si A es igual a B. Como todos esos números son iguales, pues podemos decir o deducir que esto se debe de cumplir. Entonces, A más C debe de ser igual a ¿quién? A B más C. Ustedes pueden concluir que en esta operación que tenemos aquí, se está utilizando la unicidad de la adición. Similarmente, podemos confirmar que A es igual a B. Por la unicidad de la multiplicación se puede deducir que también pudiera hacerlo A por C igual a B por C. Entonces aquí nos da la conclusión de que estos son iguales. Estos resultados son iguales. Bien, y aquí viene lo interesante, porque tiene un nombre especial. Aquí nos dicen que los axiomas de los números reales se agrupan en forma natural en tres grupos. Tenemos aquí
los axiomas de campo que van del axioma A1 al D. Entonces ahí tenemos la primera clasificación. Axiomas de campo van del A1 hasta el D. La siguiente clasificación serían los axiomas de orden, son los etiquetados por los símbolos O1 al O4. Iríamos con el siguiente, que nos diría que el axioma de completitud está denotado por la letra L, que no estudiaremos en este tema. Bien, entonces ahí ya ustedes tienen la clasificación de los axiomas que estudiamos hoy. Recuerden que de la A1 hasta el D son los axiomas de campo, es decir, serían, ¿cuántos axiomas? Son 5 de la adición, 5 de la multiplicación y 1 de la distribución. De la ley distributiva serían 11. Y recuerden que tenemos axiomas de orden. Estos axiomas de orden son los símbolos del O1 al O4, que serían pues 4. Y tenemos el de completitud, pero este no lo vamos a estudiar en ese tema. Entonces tendríamos 11 y 4, pues 15 axiomas que estudiar en este tema. Bien, preguntas, comentarios, algo que tengan, que quieran realizar, las pueden hacer, pueden encender su micrófono. Hasta el momento no. Bien, les recuerdo, les repito, en las recomendaciones que ustedes se aprendan esos 15 axiomas, porque ya vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Ya vemos aquí el teorema número 1, ya aplicamos esos axiomas. Vamos a estudiarlos en nuestra siguiente clase. ¿Mañana hay clase? ¿Mandé? Mañana sí hay clase. Sí, mañana es normal. Mañana tenemos sesión. Ok, Bien, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues nos veríamos entonces mañana en el mismo horario. ¿Cómo aparece su canal? El canal de YouTube, a ver, déjenme buscar. Vamos a poner Mario Lozano, a ver si parece así. No. Vamos a poner cálculo. Ok, aquí está. Bien, pues este es el canal. Entonces observan, aquí está la dirección. De todas maneras, ya les envié un archivo en PDF a su grupo de Teams. En ese archivo en PDF pues están 3 enlaces. El primero es de la plataforma, el segundo es del canal, el tercero es del blog, ya les expliqué, también pueden descargar los apuntes ahí, y pues aquí estarán viendo los videos. Bien, de Moodle sería esta la dirección. Obviamente lo pueden copiar así, como está acá. En automático, si ustedes le dan Enter, nos tiene que redireccionar. Dime. Disculpe, es que ya es otra clase. Sí, nos vemos mañana. Ya la voy a terminar. Nos veremos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.